A ver, ¿cómo es que un país entero puede terminar sumergido en un abismo de terror y todo en nombre del orden? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más, pero más oscuros de la historia argentina. Esos 7 años del llamado proceso de reorganización nacional. Vamos a intentar entender juntos cómo se llegó a ese punto. Ok, para poder desarmar este periodo tan complejo, vamos a seguir una especie de hoja de ruta con 5 puntos clave. Primero, la promesa de orden que sirvió de excusa. Después, nos meteremos con la maquinaria del terror que fue su sostén. Luego, la tremenda apuesta económica que hicieron. De ahí pasamos a la Guerra de Malvinas, esa jugada desesperada. Y cerramos, claro, con el retorno a la democracia. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Para entender todo, hay que ver el contexto. O sea, ¿cómo es que una junta militar llega al poder? La respuesta, en pocas palabras, está en la tremenda crisis que se estaba comiendo a la Argentina en ese momento. A ver, el año justo antes del golpe, 1975, fue de una inestabilidad, pero total. El país estaba literalmente hundido en el caos económico, con una crisis de autoridad que se sentía en todos lados y una violencia en la calle todos los días, marcada por la acción de varias organizaciones guerrilleras. Y bueno, todo esto fue el caldo de cultivo perfecto, la justificación que los militares estaban esperando para intervenir. Y así fue como, el 24 de marzo de 1976, la Junta Militar toma el poder. Y ojo con el nombre que le ponen, porque no es casualidad. Proceso de Reorganización Nacional. Sonaba casi como una solución, ¿no? El objetivo que declararon era simple, y para mucha gente en ese momento hasta atractivo: poner orden. Lo que nadie se imaginaba o no quería ver era que el método para lograrlo iba a ser brutal. Y en esos 7 años, el régimen no tuvo un solo líder, ¿eh? Fue liderado por una sucesión de generales, lo que ya te muestra las peleas internas que tenían por el poder. Arrancó con Jorge Rafael Videla, que fue la cara más conocida de la dictadura. Después vinieron Roberto Viola, más tarde Leopoldo Galtieri y al final de todo Reinaldo Vignone, que fue al que le tocó, digamos, apagar la luz y gestionar la vuelta a la democracia cuando todo se vino abajo. Muy bien, hasta ahora vimos la promesa de orden, pero ¿cómo se construyó ese supuesto orden? Bueno, acá es donde nos metemos en el corazón más oscuro del régimen, un sistema perfectamente metódico y clandestino de terrorismo de Estado. Y acá hay un punto que es crucial. La represión no fue solo para combatir a las guerrillas, para nada. El objetivo era muchísimo más amplio. Se buscaba, y esto es literal, aniquilar todo activismo, toda protesta social, toda expresión de pensamiento crítico. O sea, estudiantes, sindicalistas, periodistas, artistas. Miren, cualquiera que ellos consideraran subversivo podía terminar en la mira. Y este sistema funcionaba con una lógica que te hiela la sangre. Tenía como 4 pasos. Primero, el secuestro. Lo hacían unos grupos de tareas, las llamadas patotas, que por lo general caían de noche en las casas. Segundo, de ahí, la persona era llevada a uno de los cientos de centros clandestinos de detención. El tercer paso, ahí adentro, era la tortura sistemática, para sacar información, para quebrar a la gente. Y el paso final, en la mayoría de los casos, era la ejecución y la desaparición del cuerpo. La idea era borrar hasta el último rastro. Y miren, acá se puede ver la evidencia de la época. En la propia documentación del régimen se describe el método con una frialdad absoluta: secuestro, tortura, detención y ejecución. Ojo, que esto no es una interpretación que se hizo años después. Son las palabras que usaban ellos mismos para describir su plan sistemático de terror, un plan ejecutado desde lo más alto del Estado. El resultado de todo este sistema fue la creación de una categoría de víctima nueva y terrible: el desaparecido, así como suena. Personas que eran arrancadas de sus vidas, de un día para el otro, y de las que nunca más se supo nada. Y aunque al principio las cifras oficiales decían otra cosa, los organismos de derechos humanos calculan que el número total de desaparecidos es de alrededor de 30.000 personas. Pero ojo, el proceso no fue solamente represión. Detrás de todo eso, había también un proyecto económico muy, muy claro. Así que pasemos ahora a ver cómo ese plan transformó por completa la economía argentina y dejó consecuencias que de hecho se sienten hasta el día de hoy. Y el arquitecto de toda esta transformación económica tuvo nombre y apellido:
José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía. El plan que él traía representaba un corte, pero un corte radical con todo lo que se venía haciendo en economía hasta ese momento. A ver, en los papeles, los objetivos que se plantearon sonaban hasta lógicos. Querían frenar una inflación que era galopante y modernizar la economía. Pero bueno, la realidad fue otra cosa, muy distinta. Se abrieron los mercados de par en par sin proteger a la industria nacional y eso llevó al cierre de miles y miles de fábricas. La famosa plata dulce de esa época, ¿qué hizo? Fomentó la especulación financiera, la timba, no la inversión productiva. Y lo más grave de todo, la deuda externa se multiplicó de una forma increíble, básicamente hipotecando el futuro del país. Y así llegamos a 1982. Para este punto, el régimen ya estaba en una crisis total. La economía se estaba desmoronando y el descontento social crecía cada vez más, a pesar de la represión. La junta, que ahora la lideraba Galtieri, necesitaba hacer algo, una jugada desesperada para intentar recuperar algo de legitimidad. Entonces, la pregunta que se deben haber hecho fue algo así como, ¿y si usamos una causa nacional, algo que nos una a todos, para que el país se encolumne detrás nuestro? Y la respuesta que encontraron fue esa, la recuperación de las Islas Malvinas, que es un reclamo histórico para Argentina. Era literalmente una apuesta de todo o nada. Y así fue. El 12 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron en las islas. Al principio, hay que decirlo, hubo una euforia popular increíble, masiva. Pero la respuesta británica fue rapidísima y contundente, y el hundimiento del crucero General Belgrano, que encima fue fuera de la zona de exclusión, fue un golpe devastador, un punto de inflexión. Tan solo 74 días después de empezar, el 14 de junio, Argentina se rindió. La gran apuesta había fracasado estrepitosamente. Y la derrota en Malvinas, la verdad, fue mucho más que una humillación militar. Fue, directamente, el golpe de gracia para una dictadura que ya venía tambaleando, que ya agonizaba. Vamos a ver ahora cómo esta derrota fue lo que aceleró al final del régimen. Es que la derrota hizo pedazos el último poquito de prestigio que le podía quedar a la Junta. Además, la crisis económica se puso peor todavía, las peleas internas entre las tres fuerzas armadas quedaron a la vista de todos, y lo más importante de todo, la gente perdió el miedo. Y esa protesta social que había estado callada por años, de repente explotó en las calles. Y en medio de todo este despertar, hubo una figura que se volvió absolutamente central, las Madres de Plaza de Mayo. Pensemos que por años habían marchado solas, en silencio, pidiendo por sus hijos desaparecidos. Pero después de Malvinas, su voz se convirtió en la voz de toda una sociedad que empezaba a exigir verdad y justicia. Ellas, junto con otros organismos de derechos humanos, se convirtieron en la reserva moral del país. Ya sin poder, sin nada de legitimidad y sin ningún tipo de apoyo, al régimen no le quedó otra salida. El último presidente de facto, Reinaldo Viñone, no tuvo más remedio que anunciar el llamado a elecciones libres. Había que devolverle el poder a los civiles. Finalmente, el 30 de octubre de 1983, el pueblo argentino fue a votar en masa y Raúl Alfonsín, del partido Unión Cívica Radical, fue elegido presidente. Su promesa principal, la que resonó en todos lados, fue la de enjuiciar a los responsables de la dictadura y consolidar la democracia para siempre. Esos 7 larguísimos años de oscuridad por fin llegaban a su fin. Y todo esto nos deja con una última pregunta, ¿no? Para pensar, porque la caída de una dictadura nunca es el final de la historia. Es en realidad el comienzo de un camino larguísimo y muy difícil, el de reconstruir una sociedad, el de sanar heridas profundas y el de luchar por 3 cosas que son fundamentales: memoria, verdad y justicia. Y la pregunta sobre qué es lo que surge de esas cenizas es algo que Argentina, de hecho, sigue definiendo hasta el día de hoy.